compañeros y docentes. Bueno, en estos momentos vamos a hablar sobre la temática de los trastornos del neurodesarrollo. Mi grupo está conformado por Eric Esparcia Navarro, Liliana Galindo, Franci Lorena Valenzuela Trujillo y mi persona Marta Pavón Cárdenas. Bueno, iniciamos con los trastornos del desarrollo. Bueno, estos trastornos de desarrollo incluyen una tipología variada de problemas que tienen su origen desde la infancia. O sea, vienen desde la etapa prenatal, la niñez, la adolescencia y aún acompañan a las personas hasta su vejez, hasta su fin. Pueden durar toda la vida. Según Frick, en 1995, propone un modelo explicativo para esta problemática. Lo divide o lo propone en 3 niveles y se conoce como el nivel biológico, el nivel cognitivo-emocional y el nivel conductual. En cuanto al nivel biológico, hace referencia o se enfoca en cuanto a la genética, la neurología y la disfunción en general. Entonces, este nivel sería el primer nivel al cual se acudiría para explicar los problemas y las dificultades de una persona con trastorno de desarrollo. En cuanto al nivel cognitivo-emocional, pues es el núcleo de diversos problemas. Entonces puede ser aspectos mentales, habilidades cognitivas y actividad en general. Y en el tercer nivel o nivel conductual encontramos que es lo observable, lo que se puede observar. O sea, la respuesta a lo escolar, lo situacional y la adaptación a diversas situaciones que tienen las personas, ¿no? Entonces, esos niveles de análisis de los trastornos del desarrollo enfocados al autismo, en cuanto al primer nivel, que sería el nivel biológico, el origen genético sería de origen genético u otro origen conocido o desconocido. En cuanto al nivel biológico, en cuanto a lo cognitivo emocional, teniendo en cuenta que lo enfocamos al autismo, sería el déficit en la teoría de la mente y habilidades metarepresentacionales. Y el tercer nivel o nivel conductual serían las dificultades escolares que se presentan, las dificultades de adaptación escolar y la comprensión de situaciones sociales, como anteriormente lo mencionábamos. En la aproximación histórica de lo que sería esta problemática, entonces vemos que el concepto tuvo una gran transformación a finales de la década de los 60 y de los 70 durante el siglo XX. Como primer aspecto relevante, surgieron 3 aspectos como seleccionamos como los más importantes. El primero sería que se cambia el paradigma médico psiquiátrico por un modelo educativo. El segundo sería el informe Warnock, solicitado por el Departamento de Educación y Ciencia del Reino Unido en 1978. Y el sistema educativo español asume que todos los alumnos representan necesidades educativas diversas. Y mientras esas necesidades puedan ser asumidas por la preparación del profesorado o por la disponibilidad de recursos instruccionales diversos, entran dentro de lo abordado para todos los alumnos. Bueno, el concepto de trastorno del desarrollo lo vemos como LUC 2006 lo define, entendiendo que el desarrollo es un conjunto de cambios en la persona y en la conducta que la hacen más adaptada. Se considera que un trastorno del desarrollo es aquella alteración, disfunción o dificultad del funcionamiento intelectual general y la conducta adaptativa de una persona, que conlleva la necesidad de elementos de apoyo y recursos en el contexto donde se desenvuelve. Los trastornos de desarrollo tienen unos aspectos definitorios como son la discapacidad cognitivo-intelectual,
la deficiencia sensorial, la deficiencia motora y trastorno generalizado del desarrollo. Estos tienen en común unas características y es, por ejemplo, que eh, eh, se empiezan a formar o se forman en su niñez, en la infancia, en la adolescencia y en muchos casos puede durar toda la vida la persona con, pues, como con el trastorno. La cronicidad, las dificultades, las alteraciones en la inteligencia, las alteraciones en la conducta adaptativa y la necesidad de recursos para poder ellos ejercer ciertas actividades. Eh, Todo esto se considera una discapacidad, ya que es una restricción y una ausencia de la capacidad para que la persona pueda desarrollar actividades que se consideran normales en un ser humano. Las personas que tienen algún trastorno del desarrollo necesitan una educación especial, ¿sí? Una educación que tenga el conocimiento, la estrategia y la comprensión para poder trabajar con ellos. Los trastornos del desarrollo también se denominan trastornos neuroevolutivos y tienen una clasificación. Tenemos el trastorno del aprendizaje. Esos trastornos afectan la capacidad del niño para adquirir y utilizar habilidades básicas como la lectura, la escritura y las matemáticas. Algunos de los trastornos del aprendizaje que conocemos es la dislexia, que es la dificultad para la lectura y la comprensión de las palabras. Y la otra es la discalculia, que afecta la capacidad para comprender y manipular los números. Deficiencia intelectual, trastorno del desarrollo intelectual. Es un desarrollo que se presenta a periodo de un desarrollo que incluye déficits en el funcionamiento intelectual como la razón, como es el razonamiento, la solución de problemas, planificación, pensamientos abstractos, juicios, aprendizajes académicos y el aprendizaje a partir de la experiencia que se debe confirmar y de confirmar como una evolución, clínicas individualizadas. Y es un test estandarizados de inteligencia. Esta deficiencia intelectual y este trastorno implica mucho en lo que abarca el pensamiento de los niños en cuestión de este tipo de discapacidad. Es muy importante también tener en cuenta que ellos en esa etapa están en explorar, en ver, en analizar las cosas que ellos palpan, cogen, tocan. Entonces es muy importante tener en cuenta este tipo de trastorno que el niño presenta. Es también muy amplio el tema de lo que es el trastorno de la comunicación. En esto dice que la patología lingüística oral, referencia a cualquier alteración, es decir, dificultades de trastorno, de fusión del desarrollo, efectos de incapacidad, etc. Esto quiere decir que se refiere a una interacción y una dificultad de la capacidad para comunicarse con los demás por medio de un lenguaje hablado. Eso dice Gallego en el 2005. Uno de los temas son el lenguaje reducido. 2. Estructura de frases muy limitadas. Escasas habilidades para anunciar las palabras dentro de las frases basadas en las reglas de la morfología y la gramática. 3. Dificultades de los discursos. Esto quiere decir que escasas habilidades para usar el vocabulario y contestar frases para explicar y descubrir situaciones donde el eventos para mantener una conversación muy amplia hacia ellos, donde es aquí donde este tipo de lenguaje ellos en medio de su trastorno no utilizan mucho las palabras bla porque se le dificultan. Ahí es a donde nosotros como padres tenemos que tener la paciencia para nosotros enseñarles a ellos a pronunciar ese tipo de palabras que a ellos se les dificulta. Es muy duro
cuando tenemos un niño con este tipo de trastorno. El trastorno del espectro autista, TEA. Este trastorno se caracteriza por dificultades en la comunicación verbal y no verbal, la interpretación social y la participación de patrones de los comportamientos repetitivos. Los niños con TEA pueden tener dificultades para comprender las señales sociales, mostrar interés en las actividades, donde se limitan a presentar sensibilidades de ciertos estímulos sensoriales. Un niño un niño autista es un niño que en la etapa de niñez es ahí donde nosotros como padres tenemos que saberlos enseñar a no ser agresivos. Por inercia, ellos son agresivos, muchos son agresivos. Otros niños nos presentan un tipo autista que son acomplejados, calladitos, no son agresivos. Entonces, ahí es a donde nosotros tenemos que tener muy presente la clase de autismo que estamos lidiando con nuestros hijos o con un niño que estemos visualizando en un hogar, en una institución, en las escuelas, porque hay veces los padres no detectan esa clase de autismo y hay veces uno como los analiza, los observa, mas no los está criticando, uno sí se da de cuenta, este niño parece que presenta un tipo de autista nivel 1, que no son agresivos, niños calladitos y todo esto. Entonces aquí es donde tenemos que tener muy en cuenta la participación de todos estos trastornos que nos están sirviendo mucho hoy en día. Bueno, el tema que me tocó fue el trastorno por déficit de atención, hiperactividad, más conocido también como TDAH. Es un trastorno de neurodesarrollo que presenta en la dificultad de prestar atención, seguir instrucciones y controlar su comportamiento. Cuando se habla de hiperactividad, se hace referencia a que tienden a tener mucha energía. Por eso es que se mueven y hablan mucho, lo que le impiden tener un autocontrol. Este trastorno puede afectar el desempeño académico y las relaciones. Ahora hablaremos del trastorno motores, entendido como padecimientos neurológicos complejos que provocan movimientos involuntarios o anormales, o afectan la capacidad de controlar el movimiento. Dicho estas palabras, es una alteración del aparato motor causado por un funcionamiento deficiente del sistema nervioso, el sistema nervioso muscular, sistema óseo o de una interrelación de los tres sistemas que dificultan o imposibilitan la movilidad funcional de uno o diversas partes del cuerpo. Un ejemplo tenemos enfermedades como el Parkinson, temblores hereditarios y tic nervioso. Características básicas que permiten diferenciar una DEA de un trastorno del desarrollo. Inicialmente mencionar dificultades de aprendizaje, afecta un solo ámbito, no hay manifestaciones orgánicas, hay manifestaciones evolutivas. Trastornos del desarrollo afectan varios ámbitos, otros se presentan manifestaciones patológicas y clínicas. Ahora traigo a colisión el ejercicio que llevamos a cabo en la unidad del servicio de los traviesos, donde se identificó que el niño Samuel Durán tiene el diagnóstico del trastorno del espectro autismo, donde presentan ciertos patrones muy repetitivos. Entre esos mencionaremos el aleteo de sus brazos y le encanta caminar en puntilla. Además, presenta dificultad de lenguaje verbal. En su mayoría no le gusta socializar con los demás compañeros. Presenta ausencia de normas básicas. Lo que la docente ha implementado es tener un lenguaje claro para que puedan acatar órdenes constantemente,
se hace un trabajo en grupos pequeños para facilitar el proceso de aprendizaje de Samuel. Además, siempre están en pro de potenciar las habilidades de este caso. Demuestra mucho interés por los cuentos, lo que le da pie a que se le siga leyendo los cuentos, porque le encantan sus cuentos a Samuel. Gracias.